Ay, ¿cómo le haré para poder unir este extremo del collar con el otro extremo? ¿De qué manera podría unirlos? Jóvenes, hola, buen día. ¿Ustedes cómo podrían unir este collar? ¿De qué manera podrían unir este extremo con el otro extremo del collar? Y bueno, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con el tema de español? Precisamente les mencionaba la palabra unir porque vamos a hablar de conectores textuales. Y como su nombre lo dice, son palabras que me van a servir para unir dos elementos. Al decir dos elementos me refiero a oraciones, frases, palabras que yo tenga para establecer una relación entre estas. Vamos a revisar de qué manera o cuál es la función de los conectores textuales. Bien, tenemos 4 tipos de conectores textuales. Evidentemente no son los únicos, existen más tipos de conectores, pero en esta sesión vamos a trabajar con 4. ¿Cuáles son esos 4 tipos de conectores? Tenemos aquí el primero, que es un conector de causa, el que sigue es un conector de consecuencia, después un conector de contraste y finalmente un conector de explicación. Bien, revisamos lo que yo les comentaba al principio en cuanto a la función de unir el collar, solo que en español pues no hablamos de unir un collar, sino que hablamos de unir dos oraciones, dos enunciados. Vamos a revisar. Recordamos que entonces los conectores son nexos que me sirven para unir y al unirlos voy a establecer una relación entre las dos diferentes oraciones o partes de un texto. Ahora, cuando yo uno estas dos oraciones, pues esto hace que mi frase, que mi enunciado, que mi párrafo, que mi texto tenga sentido, sea coherente y sea lógico. Vamos a revisar cuáles son los conectores y cómo funcionan cuando estamos hablando de dos enunciados. Bien, tenemos aquí una pequeña fórmula que es la idea 1 más la idea 2. En el centro tenemos el signo de más. Y dentro de la idea 1 vamos a encontrar la oración 1. Y en la idea 2 vamos a encontrar la oración 2. Si se dan cuenta, tenemos aquí entonces dos elementos. Y este signo de más representa a los conectores. Los conectores están en el centro porque quiere decir que estos conectores son para que yo pueda unir la idea 1 con la idea 2 y establecer una relación entre estas. ¿Bien? Recordamos, los conectores son de causa, consecuencia, contraste y explicación. Vamos a ver ahorita cómo cambia el sentido de la idea 1 con la idea 2 dependiendo de los tipos de conectores que utilicemos. Bien, vamos a iniciar con el conector de causa. Tenemos nuevamente nuestra fórmula, idea 1, el ejemplo, más el signo de más, que es el conector de causa. Y aquí tenemos todas las palabras que están dentro del conector de causa. Hay más palabras, pero estas son las que utilizamos más cotidianamente. Y tenemos también nuestra idea 2, que es la segunda oración. Vamos a revisar. Bien. La relación que se va a establecer es de causa, es decir, tengo el hecho 1 y qué es lo que causa o lo que genera ese hecho 1. Bien, revisamos. Dice, la niña está resfriada. Vamos a elegir un conector. Elijan uno ustedes. La niña está resfriada. El conector que yo elegí es ¿por qué? Lo colocamos aquí y leemos nuestra oración. La niña está resfriada porque comió helado en exceso. Si se dan cuenta, se cumple con esta relación de causa. ¿Sí? Estoy explicando el por qué pasó la idea o la situación 1. ¿Bien? Vamos con el siguiente. El siguiente conector es de consecuencia. De hecho, en algunos
libros vamos a encontrar junto al conector de causa y consecuencia? Revisamos entonces. Idea 1, la niña comió helado. Idea 2, deberá descansar en casa. Y tenemos los conectores de consecuencia, por lo tanto, en consecuencia, por ello y entonces. Elijan ustedes un conector, el que más crean que se adecua de acuerdo a la oración 1 y a la oración 2. Bien, el conector que yo elegí fue por lo tanto. Lo unimos y leemos la oración. La niña comió helado, por lo tanto deberá descansar en casa. Y vemos nuevamente cómo, el conector va a unir dos oraciones y va a establecer una relación entre estas. En este caso, la relación es de consecuencia. Vamos con el siguiente conector, que es de contraste. Y las palabras que están dentro del conector de contraste es sin embargo, no obstante y pero. Ahora, ¿a qué se refiere la relación de contraste? Bueno, contraste es lo opuesto, ¿bien? Lo contrario. Entonces, vamos a revisar nuestros enunciados. Enunciado 1. La niña está resfriada. Fue a la fiesta de su abuelita. Elijan ustedes un conector. Bien, el que yo elegí fue pero. Dice, la niña está resfriada, pero fue a la fiesta de su abuelita. Si nos damos cuenta, se cumple con la relación de contraste, es decir, lo opuesto. Si la niña está resfriada, pues se espera que la niña esté descansando, pero repito, como vamos a establecer una relación de contraste, de lo contrario, de lo opuesto, entonces, pues evidentemente en el enunciado, la acción de la niña debe de ser opuesta al enunciado 1 que tenemos. Por eso es, la niña está resfriada, pero fue a la fiesta de su abuelita. Bien, vamos con el siguiente, que es el conector de explicación, y las palabras dentro del conector de explicación son, es decir, en otras palabras y dicho de otro modo. El conector de explicación, la relación que va a establecer entre dos oraciones es detallarme, como su nombre lo dice, explicarme algo, ser más profundo en algo que ya se está diciendo. En este caso, se está diciendo algo en el enunciado 1 y se espera que con el conector se detalle, se explique más a fondo en el enunciado 2. Vamos a revisar. Elijan ustedes un conector. Bien, el que yo elegí fue es decir. Y dice, la niña está resfriada. Es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Si nos damos cuenta, se cumple con la relación que se debe de establecer, la cual es de explicación. Estoy diciendo que la niña está resfriada y por sí solo este enunciado se entiende, pero quiero detallar más, ser más profundo, explicar más. Entonces, pues agrego mi conector, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Bien, esos son los conectores y esas son las palabras dentro de cada uno de los conectores. Sí es bien importante que no olviden que de qué manera vamos a saber qué conector usar en cada oración. Sí es bien importante que tengan clara la relación que se va a establecer entre estas dos oraciones y además de la relación, una vez que coloquemos el conector, que esa oración o esa frase tenga sentido, sea lógica, sea coherente. Finalmente, recordamos nuevamente los conectores textuales lógicos. Recordamos que van a ser nexos que sirven para unir y para establecer una relación. Tenemos aquí los 4 conectores que trabajamos, causa, consecuencia, contraste, y aquí cada una de las palabras que pertenece a cada tipo de conector.
No olvidemos repasar el tema, volver a ver el video si es necesario. Que tengan un excelente día, una excelente mañana, que estén muy bien, cuídense mucho y continuamos con nuestras actividades. Que estén muy bien.